todo lo que escuchas son hombres y mujeres con complejo de superhéroe diciendo que ellos son la salvación del mundo, ¿me entiendes? O la salvación del Perú, que ellos van a entrar y te van a dar lo siguiente y te van a dar esto y te van a dar lo otro y etcétera, etcétera. Suena el intro, y mi voz va. Habla, pe varón. Habla, causa. Tú, que hablas de política y religión. Que la pegan de filósofo también. Cumplí la abuela. En redes nomás paras peleando. ¿Pa' colmo? Estás en... Nah. Ven pa' acá, brother. Pórate un poquito. Ya va bien, pues causa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 7 del podcast Habla Bien P. En esta segunda parte voy a tocar 6 artículos adicionales de la Constitución. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que ahorita pares y vayas y la escuches primero, porque constantemente me voy a referir a las reflexiones o conclusiones que he obtenido de esta primera parte. Además, toco los 2 primeros artículos de la Constitución y bueno, son los más importantes, o sí, sin lugar a dudas son los más importantes. Entonces, sin quitarles más tiempo, pues comencemos con el episodio. El siguiente artículo sería el artículo número 8, en el cual se habla sobre el tráfico ilícito de drogas, donde estipula que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, asimismo regula el uso de los tóxicos sociales. Miren, para ir directo al grano, como he dicho antes, el Estado no es Dios. Creas o no creas en Dios. Ya, si crees en Dios, tú crees que, y bueno, y dentro de la fe cristiana, pues tú crees que Dios te ha otorgado pues el libre albedrío. Quiere decir que el libre albedrío es hacer lo que se te pega la gana, tanto cosas buenas como malas. Y la libertad sería elegir entre el bien y el bien mayor. Entonces, la libertad es cuando eres libre del mal, por decirlo de alguna manera. Si no crees en Dios, pues tú crees que existe la libertad. Tal vez también crees que existe el libre albedrío. Imaginemos, simplifiquemos, si no crees en Dios o crees en Dios, crees que tienes el libre albedrío. Quiere decir que tú eres capaz de hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Irte de viaje, romperle la nariz a alguien, o estudiar, o trabajar. Tú tienes la libertad de hacer lo que se te dé la gana. Y algunas de las cosas que tú puedes hacer, pues te pueden hacer bien y otras te pueden hacer mal. Como por ejemplo, pues estudiar seguramente te hará bien. No estudiar para tus exámenes, pues seguramente te traerá malas consecuencias. O no hacer ejercicio en tu vida probablemente te va a traer consecuencias de salud negativas a largo plazo. Dicho esto, he puesto estos ejemplos porque claramente estos ejemplos creo que todos estaríamos de acuerdo en que son decisión de nosotros. Si tú quieres hacer ejercicio, pues nadie tiene la capacidad, nadie debería tener la capacidad de obligarte a hacer ejercicio, porque supuestamente es bueno para ti. No, si tú no quieres hacer, no lo haces, pues. Y la verdad, si te jodes, pues es tu problema. Entonces, el otro punto sería el tema de los estudios. Sí, los estudios muy probablemente van a ser buenos para ti, pero si tú no quieres estudiar, pues por más que es bueno para ti, nadie debería poderte obligar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado ante nuestros padres porque quieren lo mejor para nosotros y dicen, pero yo quiero lo mejor para ti, y nosotros, pues porque somos unos subnormales, no hacemos caso? Y bueno, y también no es tanto por ser subnormales, es parte de la vida, pues el aprender, el darte cuenta de tus errores, el poco a poco escuchar más la sabiduría de aquellas personas que tienen más experiencia que tú. Dicho todo esto, yo no entiendo por qué el Estado debe prohibir ciertas sustancias, que sí, claramente la gran mayoría de ellas son negativas para ti. Hay el debate de si alguna, en este caso específico, la marihuana es buena para ti. Hay un debate, yo no quiero entrar en eso y no soy ningún experto en el sentido y la verdad no me interesa. ¿Por qué digo que no me interesa? Porque nunca me ha llamado la atención a mí consumir sustancias tóxicas. A lo mucho me gusta pues tomar mi trago con mis amigos de vez en cuando, pero ya pues nada más. Nunca he tenido gran debilidad por las sustancias tóxicas, por decirlo de alguna manera. Entonces nunca he fumado en mi vida. No le veo el llamativo, pero lo que entiendo es que si tú quieres fumar, pues sea tabaco o sea marihuana, pues es tu responsabilidad, es tu problema. Si tú te haces bien a tu vida,
o te haces mal a tu vida, es tu problema. El que va a tener las consecuencias eres tú. Lo que yo sí creo es que no se debe permitir ciertas drogas que se sabe que hacen violentas a las personas. ¿Por qué? Porque ahí el Estado estaría fallando en proteger seguridad de las personas, incluso probablemente la vida. Entonces el Estado te protege ante esas cosas, y si hay alguna sustancia, sea una droga o en el futuro sea, pues, no sé, como muchas veces se ha creído, y creo que ya ha quedado bastante demostrado, que ver ciertos programas de televisión te vuelven violento. Entonces, si se demuestra, imaginemos que es verdad, ¿no? Ver cierto, como decían cuando éramos chibolos, al menos los de mi generación, que ver Dragon Ball te hacía violento, ¿no? Entonces, imaginemos que eso es cierto. Entonces sí, Dragon Ball no debería ser, no debería ver, los niños no deberían ver Dragon Ball. ¿Por qué? Porque los va a hacer violentos y eso va a infringir los derechos de otras personas. Imaginemos que sí. Entonces hay drogas que sí, hacen violento a la gente y hacen a la gente matar a otra gente, comerse a otra gente. Entonces, esas drogas no deberían ser permitidas, pero, por ejemplo, yo no sé, al menos la más famosa, pues no, y la que tanto se habla, la marihuana, hasta donde yo sé, no soy ningún experto. Por eso digo, si la droga no te hace violento, pues está bien, ¿no? Entonces, es tu problema. Entonces, imaginemos, si es cierto que la marihuana pues solamente es una droga recreativa, como lo es el tabaco o lo es el alcohol, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia con la marihuana? Algunos dicen, bueno, te lleva a otras drogas. Ya, te lleva a consumir o cocaína o otras cosas, pues ya es el problema de las personas. Ese es mi punto de vista. Creo que debería depender de cada persona el ver qué sustancia tóxica consume. Ahora quiero pasar al artículo 17, donde se habla sobre la obligatoriedad de estudios hasta la secundaria y garantía de la erradicación del analfabetismo. Este es un tema bastante particular. En esto yo sí tengo que reconocer que es muy difícil saber qué es lo correcto, pero yo quiero proponer como un punto de vista para aquellas personas que creen que el gobierno tiene que garantizar los estudios, como dice acá la obligatoriedad de estudios. Lo malo es que el artículo es bastante vago, entonces no especifica qué es la obligatoriedad de los estudios hasta la secundaria. Pero hay una verdad que creo que la gran mayoría de personas van a estar de acuerdo conmigo, que sería que la única forma de aferrarse al poder es manteniendo al pueblo ignorante. Eso es una verdad que creo que todos conocemos. Que si tenemos un gobierno que quiere aferrarse al poder, pues lo vas a mantener ignorante. No solamente de conocimientos educacionales, sino ignorante de la realidad del país y del mundo. Veamos, por ejemplo, sin ir tan lejos, China. China es un país que tiene una dictadura, y China no tiene acceso a la libre información fuera de China. Y no es el primer ejemplo, o sea, hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia y siempre comienzan por la restricción de la información, porque no existan noticieros libres, porque hay una propaganda y hay una versión oficial de la verdad. Entonces, si tú quieres mantenerte en el poder, pues mantienes a tu pueblo ignorante de muchas cosas. Esa es una tentación que tiene el gobierno, que tiene el Estado de forma constante. Entonces yo no entiendo la lógica de esta ahorita, todas las veces que me he cruzado con distintas personas que sí creen que los estudios tienen que ser obligatorios, y yo les hago la pregunta, pero, discúlpame, ¿tú estás de acuerdo en que el gobierno tiene una motivación para mantenerte ignorante? Y me dicen, sí. Incluso yo le pregunto, ¿tú crees que el gobierno tiene una motivación para no solamente mantenerte ignorante, sino para lavarte el cerebro y adoctrinarte, ¿no? Para que tú creas que el gobierno es lo máximo, pues que te soluciona todas las cosas y que lo necesitas, y etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el gobierno tiene esa motivación? Sí, el Estado tiene esa motivación. Entonces, yo te pregunto, si tiene esa motivación que es tan nefasta de adoctrinarte, de mantenerte bruto, todo lo que conlleva estos dos puntos, ¿por qué quieres confiarle la educación a esta institución que tiene esa motivación de justamente no educarte?
Yo no le encuentro ninguna lógica y la única respuesta que siempre he recibido pues es, pero es que la educación tiene que ser gratuita. Pero yo le digo, pero te acabo de hacer dos preguntas. Dime cómo es que llegas diciéndome sí a ambas y después dices, pero la educación tiene que ser gratuita. Nunca he encontrado a alguien que me lo argumente de forma sustancial, con buenos argumentos, ¿no? Entonces, yo te invito, si tú eres una persona que piensa así, pues, a ver, déjame comentarios, tal vez tú sí tienes una buena respuesta y se puede hacer un debate interesante. Y tal vez lo puedo comentar en futuros episodios sobre cuál sería mi respuesta a los argumentos en contra de lo que acabo de decir. No he escuchado, como digo, hasta la fecha, pues alguien que me argumente el por qué el gobierno debería garantizar tu educación y debería encargarse de tu educación si es que es el mismo que no desea educarte y desea mantenerte bruto. El siguiente sería un punto que es sumamente interesante para mí y va a ser sumamente controversial, que sería el artículo 24, donde se habla sobre los derechos del trabajador y específicamente se dice las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. El bendito sueldo mínimo, ¿no? Que se cree que es una de las mejores leyes a nivel mundial. Creo que muy poca gente está en contra del sueldo mínimo, pero bueno, yo soy una de ellas. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo, lo que hay que tener claro es que siempre es cero. No me importa si lo pones, creo que ahorita está por los 900 soles, o al menos antes de que salga Perú estaban en los 900 soles. El punto es que no me importa si lo subes a 1000, 1200, 1500. No. El sueldo mínimo es cero. Y la razón es muy simple. Pónganse en la posición del empleador. El empleador paga cierto sueldo a cierta persona de X. Imaginemos que es 1000 soles. Y le paga este sueldo y de esta persona obtiene un beneficio el empleador. O sea, le cuesta 1000 soles el trabajador, pero él obtiene beneficio, digamos, 1200 soles. Entonces, por eso lo emplea, porque le vale el trabajo que hace esta persona. Pero si el sueldo mínimo lo subimos a 1500, pues el empleador nunca le va a pagar 1500. Y no necesita evadir la ley para no pagarle 1500. ¿Por qué? Porque no le va a pagar 1500 porque nadie es bruto. Así de simple. Nadie va a pagar algo más de lo que obtiene por la cantidad de dinero que paga. Si uno paga 1500, espera obtener al menos 1500 o más. Entonces, el empleador no va a pagar los 1500 porque sabe que si lo hace a la larga, pues su negocio se va a ir al tacho. Entonces lo que va a ser una de dos. O lo despide, así de simple, y dice, pues simplemente trabajo más horas y se acabó. O divido el trabajo entre otros empleadores y se acabó. O simplemente reajusta sus horas para que esta persona, sí, resuelva el sueldo supuesto de 1500, pero como no cubre las horas para recibir 1500, pues sigue recibiendo 1200. Y simplemente le exige más en las horas reducidas que ahora ejerce esta persona. Entonces, el sueldo mínimo siempre es cero, porque ningún empleador va a pagar más de lo que recibe de este empleado, de las horas trabajadas de este empleado. Entonces, es una gran falacia. Entonces, el sueldo mínimo no le hace bien a casi nadie. Sí, va a haber un grupo de personas que se va a beneficiar, eso es innegable, pero va a haber un gran número de personas que tampoco se va a beneficiar. Y no solamente eso, yo creo que no es que hacemos esta redistribución, por decirlo de algunas personas, que de unas personas sacamos para dárselos a otras, pero que como sociedad tenemos un balance cero, que no ha habido ningún cambio. No, el balance es negativo. ¿Y por qué el balance es negativo? Porque haces que la sociedad sea menos capacitada. ¿Cómo lo haces esto? Si ustedes recuerdan o escuchan la historia de sus abuelos, en la antigüedad, pues la gente comenzaba a trabajar súper chibola. No había tantas leyes, tantas cosas que te impidan trabajar cuando eras chibolo, cuando tenías 13, 12 años incluso, tal vez un poco más. Y también era un poco por la necesidad, las familias muchas veces lo necesitaban. La sociedad no tenía tanta bonanza, por decirlo de alguna manera.
Entonces, muchas veces necesitaban que los hijos, ya cuando tenían un poco de autonomía, que sería la adolescencia, pues comiencen a trabajar. Pues, ¿esto qué creaba? Que los chicos comiencen desde muy temprana edad, pues, a saber cómo es el mundo. Recuérdenlo, por ejemplo, yo que he estudiado, pues, carrera profesional, cuando sales a trabajar, el mundo es totalmente diferente. No solamente el mundo es totalmente diferente. Te das cuenta de que lo que aprendiste en la universidad básicamente estás en cero, en verdad. Tienes que aprender un montón de cosas que no has aprendido en la universidad y pues simplemente es todo un cambio total de la vida. Y despiertas a una realidad que antes no conocías. Antes, las personas despertaban a esta realidad antes, comenzaban a aprender estas habilidades en la adolescencia. Entonces, cuando llegaban aquellas personas, que no eran muchas las que estudiaban pues una carrera profesional, no solamente tenían la única habilidad que era su carrera profesional, sino que tenían otras habilidades que han ganado a lo largo de la vida. Y no solamente eso, tenían algo súper importante, que tenían experiencia en la vida real, trabajando en el mundo real. Entonces, esto era súper beneficioso para las personas. Sin embargo, ahora en la actualidad no es así. Lo que tú haces al subir el sueldo mínimo es eliminando a todas estas personas sin habilidades de ser contratadas. Ahora en la vida, una empresa va a contratar a un chiquillo pues, de 15 años. ¿Por qué? Porque uno sabe que el chiquillo está en otra nota. Dos, sabe que el chiquillo no son como los chiquillos de antes, pues que despertaban a la realidad del mundo mucho antes, sino que este pata está fuera de sí pensando solamente en los quinos y demás. Todas estas personas, sin habilidades, sin experiencia, son eliminadas del mercado, están fuera del mercado laboral, no son atractivas para los empleadores. ¿Por qué? Porque sería demasiado caras contratarlas y tendrían que enseñarle todos y no tienen habilidades desarrolladas, no tienen experiencia adquirida. Entonces, el sueldo mínimo de estas personas es cero. Entonces, tenemos una sociedad que gana menos habilidades y tenemos que el trabajo se concentra entre las personas más capacitadas y son los únicos que logran desarrollarse. Entonces, no lo veo como positivo para la sociedad. Yo creo que esto debería quedar a negociación de cada persona con el empleador que desea emplearlo y así poco a poco ganar experiencia. Y tú dirás, pero hay personas que no saben nada y pueden ser engañadas, pues como tú dices, no son personas que sin experiencia en el mundo real y pueden ser engañadas por los empleadores. Sí, es cierto, muy probablemente. Y justamente esto les va a enseñar para una siguiente vez no ser engañadas. Entonces, lo que sí, pero tú dices, oye, pero se prestan a muchos riesgos, ¿no? De abuso, de esclavitud, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Sí, es relativamente cierto, porque esto sí puede ser protegido por la ley, esto sí puede ser protegido por el Estado, porque nadie puede infringir tu libertad, nadie te puede esclavizar, cosas por el estilo, pero el sueldo que tú ganas, pues debería, para mí, desde mi punto de vista, quedar a negociación. Esto abriría las puertas a muchas personas. También piénselo, a las personas discapacitadas que han nacido pues con alguna discapacidad física o con alguna discapacidad mental. Yo creo que también les abriría muchas puertas y permitiría que estas personas se desarrollen. ¿Por qué? Porque ya no hay tantos requerimientos, ya no hay tanto sueldo mínimo. Pueden trabajar por una cantidad menor sin ningún problema. En cambio, muchos empleadores no se ven motivados porque dicen, pucha, me gustaría ayudar a la sociedad, tengo una empresa que le va bien, me gustaría ayudar a ciertas personas, pero no me es económicamente rentable. En cambio, si hacemos que el poder preocuparse por la sociedad y por estas personas con menores capacidades, ya sea por deficiencias físicas o mentales, o personas sin experiencia, muy chiquillas, ¿me entiendes? Pero que necesitan salir adelante, que necesitan apoyar a su familia. Si pones menos restricciones para que estas personas puedan trabajar, el empleador probablemente pueda ayudar a estas personas a desarrollarse y esto sería un bien para la sociedad y sería rentable para él. Si es rentable para el empleador, es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que puede escalarlo, hacerlo cada vez más grande, ayudar a cada vez más personas. Muchas personas esperan que los empleadores, los empresarios, pues simplemente regalen un poco lo que ganan. Eso no es bueno para nadie, no es bueno para los empresarios, no es bueno para las personas, es bueno para algunas personas que específicamente en ese momento concreto, en el corto plazo, se benefician de los regalos hechos por estas personas con mucho dinero. Pero si no es escalable, si no es económicamente rentable, pues siempre se va a quedar a ese nivel o a largo plazo ya no se va a hacer más porque simplemente está drenando dinero. Pero si es económicamente rentable,
hacer que las personas con menos capacidades y menor experiencia se desarrollen, pues genial, se va a poder hacer cada vez más, como los negocios que son económicamente rentables crecen en grandes conglomerados pues corporativos. ¿Por qué? Porque son económicamente rentables, por eso crecen. Entonces, si se hace económicamente rentable que las personas con pocas capacidades o poca experiencia se desarrollen y ganen estas dos, capacidad y experiencia, pues vamos a tener una sociedad más capacitada y con más experiencia. Por eso yo creo que el sueldo mínimo no es bueno en ningún sentido. Con esto, un tema un poco relacionado a esto sería el artículo 30, donde se habla sobre la ciudadanía que se alcanza a los 18 años y que esta ciudadanía te va a permitir, pues, votar, ¿no? Tener derecho a sufragio. Esto es un poco particular y ya lo he tocado un poco en el punto anterior, que en la actualidad son 18 años, antes solía ser 21, y piensen, en la antigüedad, a los 21 años tú ya llevabas trabajando probablemente más de 5 años, llevabas experiencia laboral, mucha gente ya estaba casada a los 21 años, ya sabía lo que era tener una casa, lo que era pagar impuestos, lo que era trabajar, ganarse su plata y vivir de su plata, ya sabía cuánto sudor de la frente necesitan pues para poder pagar, para poder comer, para poder mantener a su familia. Es muy diferente a la sociedad actual. A los 18 años, tú estás recién iniciando en la universidad y lo único que te importa, si eras como yo, pues eran las fiestas y los amigos. Mucha gente solamente está dedicada a pasarla chévere en los primeros años de la universidad, incluso durante toda la universidad. Y otra gente sí, está enfocada en sus estudios, pero no conoce nada de la vida real, entonces están un poco mejor. Están enfocados en los estudios, están pensando en su futuro, en qué trabajo van a tener, pero muchas de estas personas que han sido muy responsables durante su vida universitaria, cuando salen a trabajar, dicen, el mundo es totalmente diferente, lo que aprendí en la universidad es muy poco, la realidad y cómo se ejerce mi profesión es totalmente diferente a la imagen que yo me había llevado de estudiar en la universidad. Entonces, a los 18 años, somos unos chiquillos que no sabemos absolutamente nada de la vida. Yo ahorita tengo 29 años y realmente creo que sé muy poco de la vida y del mundo. Por ejemplo, recién he leído la Constitución a los 28 años, el año pasado. Entonces, creo que cualquier persona que va a votar debería leer la Constitución. Y por ejemplo, hay muchas partes que hablan sobre ciertas instituciones gubernamentales, sobre ciertos grupos de poder, etcétera, etcétera, que no tengo ni idea de qué son ni qué hacen. Entonces, yo digo, ¿cómo es que chiquillos de 18 años votan? No tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Debería ser, una de dos, o debería cambiar la sociedad donde digo, ¿no? Donde hay menos restricciones, las personas pueden ganar experiencia y conocimientos y habilidades a más temprana edad, porque no existe un sueldo mínimo, y por lo tanto, que las personas de 18 años en promedio, pues van a ser personas con mayor experiencia en la vida real, trabajando y pagando impuestos y demás. Van a saber lo que cuesta ganarse la plata, van a saber esto y van a poder votar pues con mayor criterio. Entonces, en cambio, darle el voto a un montón de chiquillos que lo único que hacen es esperar el fin de semana para pasarla bien, no veo cómo eso va a ayudarnos a votar bien. Y tienen que darse cuenta que esto juega a favor pues de los políticos que quieren mantenerse en el poder. Ellos quieren que personas ignorantes voten, porque como dije antes, la ignorancia les va a permitir que ellos se mantengan en el poder o ganen poder o entren en el poder. Entonces hay una motivación porque, cuando escuches que esos políticos luchan por el derecho de voto de personas, de todos, ¿no? Hay países, por ejemplo en Estados Unidos ya se quiere volver a bajar el voto a los 16 años, si mal no me equivoco. Y dicen, no, que sí, que todos tienen el derecho a votación y los chiquillos de 16 años pues ya saben leer y supuestamente manejan los cursos de su colegio y de la secundaria. Esto lo hacen simplemente porque saben que es más probable que voten por ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, si mal no me equivoco, para las elecciones del 2011, que estaba a Alan, si mal no me acuerdo, yo veía pues la televisión, si veías la televisión, o creo que las elecciones anteriores del 2006, si tú veías la televisión, que el reggaetón estaba pues súper famoso, me acuerdo que había una propaganda de Alan, del APRA, donde salían las estrellitas del APRA en una playita, todo virtual, ¿no?
con una canción de reggaetón creada para la campaña de APRA. Y simplemente las estrellitas ahí bailando. Y la canción de reggaetón ni siquiera que tenía, o sea, el mensaje del plan de gobierno así hecho de una forma chévere en una canción de reggaetón. No. Lo único que decía es vota por el APRA, algo por el estilo. O sea, no decía nada, absolutamente nada. Entonces, esto demuestra justamente lo que yo digo, que justamente apuntan a la juventud porque saben que es muy fácil manipularla, porque saben que no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para poder discernir pues este tipo de decisiones, de información, que no conocen la información ni siquiera saben que existe o dónde buscarla. Y ni siquiera tienen el interés, muy probablemente. Entonces solamente escuchan algo que les parece chévere de algún político, ¿no? Que dice que sí, voy a dar educación para todos, voy a hacer la universidad gratis, y justamente ellos están por entrar a la universidad, o están en la universidad y están teniendo problemas en pagar pues la matrícula y estas cosas por el estilo, o están en una universidad pública y tal vez quieren ir a una privada, entonces dicen que sí, les voy a dar acceso a cualquier universidad de forma gratuita, entonces voto por él, pues. Así de simple, porque no hay mayor análisis, porque no es su culpa, no pueden hacer un mejor análisis que ese. Entonces, la sociedad está hecha de cierta forma que las personas de 18 años, pues no tienen forma de ganar experiencia en la vida real, en el mundo real, conocimientos, habilidades que realmente les van a ayudar en la vida real y a conocer cómo funciona el mundo. Entonces, es totalmente esperable. Por último, quiero tocar un punto, ya voy por la hora, pero quiero tocar un punto que no es muy común y que probablemente no sea del interés de la mayoría de personas, pero realmente yo les invito a que realmente tiene que ser de su interés, porque esto es probablemente lo que define más nuestra vida. En el artículo 84 se habla sobre el Banco Central de Reserva. ¿Y por qué digo que esto es importante? Por ejemplo, hace poco se daba una conversación entre yo y ciertas personas cercanas a mí sobre un ejemplo en particular, que era sobre unas laptops que iban a ser regaladas a los estudiantes de colegio pues del Salvador, del país El Salvador. Entonces decían, oh, qué buena noticia, miren qué chévere es el gobierno de El Salvador, ¿no? Qué bueno que está dando estas laptops, así estos chicos de bajos recursos van a tener acceso al internet, van a poderse educar, van a poder aprender un montón de cosas. Imaginemos que todo eso es cierto, ya que lo van a usar y lo van a usar bien los chicos, etcétera, etcétera, y que les va a ayudar a aprender y va a poder cambiar su vida. Particularmente a mí el internet es lo que me ha cambiado la vida. Sin el internet no sé qué estaría haciendo ahorita actualmente en mi vida. Sí, ya imaginemos que todo eso es cierto, qué maravilla de plan de gobierno, ¿no? Que ha hecho ahí en El Salvador. Pero yo ya sabía de algo del Salvador que pues estas personas con las cuales estaba conversando no tenían conocimiento, porque tengo un buen amigo de El Salvador, entonces me gusta seguir política internacional y yo sabía que El Salvador era un país altamente endeudado. Entonces yo en ese momento pues busqué los números exactos y les pasé la noticia y les dije simplemente, yo no me puse a conversar sobre el tema de las laptops, yo les puse otro punto de vista y les dije, miren, ya todo lo que quieran, pero el punto es que El Salvador no puede afrontar este gasto. El punto es que El Salvador es un país extremadamente endeudado que está en el hoyo del endeudamiento. Cualquier gasto es súper grave. Entonces los puede llevar a la ruina, literalmente. Entonces yo les digo este punto de vista, pero ellos dicen, no, mira, es educación, no importa, te tienes que endeudar. Me parece un análisis insuficiente. Piénsenlo de esta manera. Imaginemos que si tomamos esta posición de que si educación es educación, por lo tanto, siempre vale la pena endeudarse, entonces, ¿por qué ahorita no invitamos a todas las personas de bajos recursos a que se endeuden para entrar a las mejores universidades privadas del Perú y así tengan mejores oportunidades? Porque es claro que si tú entras a alguna de las universidades con mejor renombre, puedes encontrar un mejor trabajo apenas saliendo de una universidad que si vas a una universidad que no es conocida, por ejemplo, pero que es económica. Entonces, ¿por qué no invitamos a hacer eso a todas las personas? Porque sabemos que no les va a salir bien. Porque imaginemos que se los dan los bancos. En primera instancia muy probablemente no se lo den. En segunda instancia, imaginemos que se lo dan. Endeudarse muy allá de tus medios de pago
ahorita en el presente y los medios de pago que tú tengas en el esperado futuro, pues endeudarse mucho más allá de lo que es realmente creíble, pues sabemos que resulta mal. Lo único que va a pasar es que no vas a poder pagar estas deudas, las cuotas, etcétera, y por lo tanto esa deuda no va a bajar nunca, sino que va a crecer estrepitosamente y cada vez con mayores intereses, y etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que endeudarse excesivamente es negativo. No importa el motivo. Esto es lo importante de las finanzas que se tiene que entender. El motivo del préstamo no importa. El préstamo se va a comportar como un préstamo se comporta. Y si eres incapaz de pagarlo, el préstamo no importa si era para educación o si era para irte a apostar, pues a Las Vegas. No importa el préstamo, cuál fue el motivo. El punto es que el préstamo se va a comportar como un préstamo. Y si te va a mandar a la bancarrota, te va a mandar a la bancarrota, no importa si fue un préstamo para estudios o si fue un préstamo para despilfarrar el dinero. No importa lo que hiciste con ese préstamo. El punto es que el préstamo te va a fregar si es que no eres capaz de pagarlo. Y yo les decía, me decían, pero dime, ¿tú crees que está bueno el plan? Yo les digo, el plan que haga ahorita El Salvador, que implique un gasto de dinero brutal, no es un buen plan, porque El Salvador no tiene el dinero, está en el hoyo del endeudamiento y no puede endeudarse absolutamente más. Así que lo único que tienen que hacer, no tienen que sacar nuevos planes, tienen que reducir su gasto público al máximo. Pero no, que nos estás evadiendo el plan. Y yo les digo, es que ya es irrelevante. Si llegas a ese punto, que estás metido en el hoyo por tantas deudas, pues no tiene ningún sentido que te sigas endeudando. Y el Banco Central es la herramienta que usa nuestro gobierno para endeudarse. Por ejemplo, sin ir tan lejos, el plan de Reactiva Perú del año pasado, donde lo que eran garantías por parte del gobierno de préstamos hechos por las instituciones financieras, o sea, los bancos, para los costos de corto plazo de las empresas. O sea, para que como se hizo la cuarentena y no, por ejemplo, el cine, nadie iba al cine, o restaurantes, nadie iba al restaurante, entonces no estaban teniendo ingresos, por lo tanto, ¿cómo pagaban los sueldos de ese mes? Para ayudarles con sus costos del mes, cosas por el estilo, pues se hicieron estos préstamos. Y si no iban a poder pagar estos préstamos a los bancos, entonces los gobiernos pagarían estos préstamos, así los bancos pues podían hacer estos préstamos sin ninguna preocupación, lo cual no tiene ningún sentido. Un prestamista, alguien que hace un préstamo, siempre tiene que hacer el análisis de si la persona o la institución a la cual está haciendo un préstamo le va a pagar. ¿Por qué? Porque si no, no lo hace. Entonces, porque si cree que no le va a pagar, no lo hace, porque si no es dinero al tacho, dinero que desaparece. Debería existir siempre esta preocupación por parte de las personas que prestan o las instituciones que prestan. ¿Para qué? Para que ellos sean inteligentes con ese dinero que están prestando. Primero, este punto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en el artículo 84 se estipula claramente que el Banco Central de Reserva está prohibido tener financiamiento al contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Nosotros, los que pagamos los impuestos, las empresas que pagan los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este plan de Reactiva Perú? El Banco ABC le presta dinero a la empresa XYZ. Esta, después de un tiempo, no puede pagar el préstamo cuando le toca pagar el préstamo. El Ministerio de Economía y Finanzas, o sea la MEF, y el Tesoro Público emiten bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son préstamos emitidos por el gobierno, deuda emitida por el gobierno. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú compras el bono del gobierno de, imaginemos, 1.000 soles. Pasados, por ejemplo, el bono más popular, pasados 10 años, te van a pagar 1.010 soles. Entonces, te dan un interés. Es un préstamo, esto se conoce como un préstamo de renta fija. Quiere decir que hay un pago sí o sí que va a ocurrir. Y se supone que estos pagos son de riesgo cero. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene el Banco Central que puede imprimir dinero. Entonces, si no tienen dinero en su cuenta bancaria, por decirlo de alguna manera, para pagarte esos 1.010 soles pasados 10 años, pues lo único que van a hacer es simplemente imprimir los 1.010 soles y dártelo. Entonces, tú sí o sí vas a recibir tus 1.010 soles. Entonces, como decía, la MEF y el Tesoro Público emiten estos bonos, que son deuda. Y el Banco Central de Reserva imprime dinero y compra estos bonos.
Así el gobierno recibe una inyección de dinero y puede pagar la deuda a la empresa. Entonces simplemente se hace todo este juego para que el gobierno funcione como intermediario, pero al fin de cuentas lo que está pasando, el Banco Central de Reserva está repartiendo dinero a los contribuyentes, lo cual es inconstitucional, pero hacen toda esta jugada para poder, pues, como se dice, echa la ley, echa la trampa. De esta manera, si no te diste cuenta lo que está pasando, al final de cuentas, el gobierno se está endeudando con el Banco Central del Perú. Entonces, eventualmente, el gobierno va a tener que pagar estos préstamos al Banco Central del Perú. Por lo tanto, el gobierno se está endeudando. ¿Pero quiénes se endeudan cuando se endeuda el gobierno? Creo que esto la mayoría de personas lo saben. Nosotros. Si el gobierno se está endeudando, nosotros, los que pagamos los impuestos, somos los que estamos siendo endeudados. Y si estos bonos son a 10 años, a 30 años, a 5 años, pues al final de cuentas, pasados estos 10 años, vamos a tener que pagar esos bonos con impuestos, porque es el único ingreso real del gobierno que tiene, pues son impuestos. Quiere decir que en el futuro se van a tener que elevar los impuestos. Entonces, lo que tú estás haciendo, lo único que estás haciendo es pasar el dolor de hoy día hacia el futuro. Y no solamente eso, sino que le estás aumentando con los impuestos que van a ocurrir. Y esto si no se dan cuenta, esto es un conflicto moral, pues. Es muy fácil agarrar y pasar el problema a las generaciones futuras. Lo que tienes que darte cuenta, y con el ejemplo que decía de los chicos de El Salvador, muy bien, ahorita el día de hoy están recibiendo una laptop, y como yo les decía a estas personas con las cuales estaba conversando, yo les dije, esto lo van a tener que pagar, y me dijeron, no, pero tú cómo sabes, no, yo no me refiero a que van a tener que, el gobierno les va a pasar la factura y van a tener que pagar esta laptop, pues les costó, no sé, $500. No, yo no me refiero a eso, sino a lo que me refiero es que en el futuro, cuando estos chicos salgan del colegio, van a tener que pagar al gobierno más impuestos porque están sumamente endeudados. Las deudas se tienen que pagar en algún momento. Entonces, estos chicos de El Salvador van a tener que terminar pagando estas deudas y van a tener que pagarlas más de lo que recibieron en el pasado. Y probablemente en ese momento ya la laptop ya murió, ya ni siquiera la tienen, pero tienen que pagar más de lo que recibieron en ese momento y vamos a ya tú saber si es que realmente esta laptop les cambia la vida de tal manera tanto que cuando tengan que pagar estos impuestos lo pagan felices. Yo lo dudo. Entonces, este es el gran problema, que vamos a tener que elevar impuestos. Y esto, uno, creo que moralmente no es correcto pasar nuestras responsabilidades presentes a las generaciones futuras. Y lo otro, puede caer en inflación brutal o en simplemente que el gobierno no paga estas deudas. Lo cual ambas soluciones, por decirlo entre comillas, pues son muy negativas para el país y para las personas del país. Ya no quiero entrar en todo este análisis financiero, pero creo que he puesto las bases y podrían ustedes averiguar un poco más por su cuenta. Por lo tanto, toda acción del gobierno incurre en gasto público. No hay almuerzo gratis, o sea, no hay nada gratis en este mundo. O sea, estas laptops no son gratis. Tienen que ser pagadas por alguien. Y van a ser pagadas por estos chicos en el futuro o por generaciones futuras. Pero el punto es que alguien las va a pagar o las van a pagar ellos en el presente, porque la deuda se va a hacer tan grande en el presente que ni siquiera los impuestos pueden ser pagados en el presente y El Salvador se mete en graves problemas económicos financieros. Y lo cual puede terminar incurriendo en que sí, estos chicos reciben estas laptops, algunos de ellos van a estar saliendo en los próximos años del colegio y van a entrar a la universidad y después cuando salgan de la universidad o antes de eso van a intentar buscar trabajo porque la situación económica de El Salvador está tan mal y no va a haber absolutamente trabajo para nadie, porque por la irresponsabilidad y el sobreendeudamiento de su gobierno, pues el país se fue al tacho. Entonces, no hay almuerzo gratis. Entonces, cada vez que te dicen, sí, estamos dando esta laptop gratis, pues piénsalo 2 veces y analicemos a mayor profundidad las situaciones económicas, financieras que están sucediendo para ver si es un gasto responsable o no. Porque si no lo es, entonces no importa qué bonito suene, qué bueno sea, qué bien intencionado sea, no importa si es educación o salud o lo que quieras, pues al final de cuentas te vas a quedar sin educación, salud, trabajo, lo que sea, y al final de cuentas va a ser peor. Entonces, no pensar en el endeudamiento como algo sumamente importante que se tiene que analizar del plan de gobierno, de la política pública que sea, pues me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
dejarle como unos últimos datos, por ejemplo, el Perú se encuentra en déficit desde el 2014. Esto quiere decir que recauda menos impuestos en el año de lo que recibe en impuestos por los contribuyentes. Lo cual es algo que puede ser preocupante si se mantiene por mucho tiempo. Esto quiere decir que Perú cada vez está creciendo más su deuda. Esto quiere decir que, lo que ya he dicho, que generaciones futuras van a tener que pagar esta deuda a nosotros mismos de acá a algunos años. Lo cual no es positivo, porque esto quiere decir que drena más ahorros de nosotros y por lo tanto no podemos hacer crecer la economía. Algunas personas no van a poder poner negocios, por lo tanto no van a poder dar trabajo para otras personas porque los impuestos van a ser mayores y van a tener menos ahorros. Y también drena economía en el sentido de que, por ejemplo, no vas a poder invertir más en tus estudios. El punto es que simplemente se va a pagar la deuda y los intereses por las responsabilidades que hemos pateado hacia el futuro. No solamente es el dinero X, sino que es el dinero X más los intereses. Entonces yo soy de la filosofía de que paguemos nuestras facturas el día de hoy y solamente lo que es absolutamente necesario, sumamente necesario, usemos deuda. La deuda es necesaria para crecer. Yo estoy de acuerdo en ello. Entonces, pero mucha deuda ya no te ayuda a crecer. Hay un punto, un sweet spot, como se llama, ¿no? Un punto perfecto de balance, de equilibrio que se debería de buscar y no simplemente endeudarse por endeudarse. Bueno, y con eso sería básicamente todo. Lo último, quiero terminar con un punto sumamente controversial que probablemente la gran mayoría de personas me va a criticar bastante, y justamente mi hermano, que fue el primero que le comenté esta posición mía, que fue una idea que comenzó a surgir en mi cabeza hace muchos años, y me dijo, nah, estás mal, y me sacó un tema de Kant sobre la moral, que tiene razón, creo que su punto es muy válido. Lo que quiero decir es que en el artículo 184 habla sobre la nulidad de los procesos electorales, que si 2/3 de la población no votan, seguro algunos ya sabían esto, pues se anula el proceso electoral y se vuelve a repetir. Personalmente, yo hace muchos años, después de las últimas elecciones, de las elecciones del 2016, comencé a ver el panorama político que se estaba dando y era una idea que se iba formando antes de estas elecciones. En estas elecciones yo voto por PPK. Y después de las elecciones, antes de las elecciones, nunca he tenido ninguna convicción ni gran creencia en ningún político. Y ya venía formándose la idea de que en verdad no tiene ningún sentido por quién vas a votar. Y todo lo que ha pasado durante el gobierno de PPK y después de Vizcarra, de su vicepresidente, pues y toda la basura del Congreso y todo lo que pasó el año pasado, pues me terminó corroborando lo que yo ya venía pensando. Y lo que le dije, yo le dije, salga quien salga, el sistema está tan corrupto, le decía a mi hermano, que no importa por quién votas, le dije. No importa por quién votas, no importa si viene alguien como Jesús, así de perfecto, ¿me entiendes? Con el mejor plan de gobierno. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas no es Jesús. Esto quiere decir que no es Dios. Por lo tanto, no va a poder ir contra el sistema. El sistema está tan corrupto y sucio que el sistema o lo va a terminar corrompiendo, porque no es Jesús, no es perfecto, o lo va a terminar destruyendo, o lo va a terminar expulsando. El punto es que no va a poder ejercer ningún tipo de cambio. Y yo me he dado cuenta de que el cambio no está en nuestro candidato presidencial o en nuestro Congreso, en los 120 congresistas. No, el cambio no está ahí. El cambio está en nosotros, en que nosotros recuperemos nuestro poder y pues simplemente nosotros hagamos el cambio desde la sociedad, que seamos independientes, autónomos del gobierno y hagamos ese cambio. Yo creo que como está la situación, como están las motivaciones, que he hablado bastante y largo y tendido el día de hoy, las motivaciones que existen para entrar en el poder, como está la situación, como está conformado el sistema estructurado, el sistema de motivaciones y codicias que se crea dentro de nuestra estructura gubernamental, impiden que se pueda hacer cualquier bien desde ahí. Y yo creo que no es bueno buscar que se haga el bien desde el Estado. Porque si se puede hacer el bien, se puede hacer el mal. Si entra una persona con buenas intenciones y buenas ideologías, pues probablemente podrá hacer bien porque tiene ese poder para impulsar su ideología. Pero si entra una persona pues con ideologías autoritarias, con ideologías racistas, xenófobas, sexistas o etcétera, o lo que quieras,
¿me entiendes? Va a tener ese poder para poder impulsar esas malas ideologías. Por eso yo soy de la posición política libertaria. Simplemente reducir el poder del gobierno al mínimo para que haga un trabajo bueno en la protección de nuestros derechos y que el bienestar como individuos y como sociedad lo buscamos nosotros y lo logramos nosotros porque nosotros tenemos el poder y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Esa es mi posición política. Por eso actualmente yo no voto por ningún político, porque ni siquiera aunque venga el político de mi preferencia que impulsa mis pensamientos, que los defiende y que busca estas políticas, yo no creo que va a ser capaz de implementarlo. Tendría que ser un partido político el cual veo un grupo excepcional de personas con una visión libertaria como general, ¿me entiendes? Y que están dispuestos a entrar para quitarse el poder a ellos mismos y devolverle el poder al pueblo. Pero no escuchas nada de eso. Todo lo que escuchas son hombres y mujeres con complejo de superhéroe diciendo que ellos son la salvación del mundo, ¿me entiendes? O la salvación del Perú, que ellos van a entrar y te van a dar lo siguiente y te van a dar esto y te van a dar lo otro y etcétera, etcétera. Entonces, yo no lo veo positivo en ningún sentido tener este tipo de candidatos políticos porque existen estas motivaciones políticas. Por estas razones es que personalmente yo hasta la fecha no encuentro un político que me ayude o me motive a votar por él, porque creo que primero lo que tenemos que hacer antes de que en verdad yo me crea que votando por un político va a haber alguna diferencia a lo que yo espero a nivel de gobierno, pues creo que primero tendría que cambiar el sistema. Y para que cambie el sistema, lo que yo creo que tendría que pasar es que cambie lo que nosotros esperamos del gobierno. Si nosotros esperamos del gobierno que nos dé todo, que nos asegure educación, salud, etcétera, etcétera, pues van a seguir saliendo candidatos que prometan estas cosas. Si esperamos que el gobierno sea la solución al país, pues van a seguir saliendo candidatos con complejo de superhéroe que nos van a prometer 1.000.000 de cosas. En cambio, si nosotros esperamos que el gobierno simplemente proteja nuestros derechos humanos que están en la Declaración de Derechos Humanos y haga un buen trabajo haciendo eso y que no se meta más en nuestra vida y no sea una piedra en el camino, solamente esperamos eso de ellos y solamente les exigimos eso y los verificamos, los fiscalizamos en que solamente hagan eso y no metan sus narices en nuestras vidas, pues cuando tengamos esas motivaciones y esperemos eso del gobierno y no aceptemos otra cosa que eso, pues por fin, creo yo, tendremos una mejor calidad de candidatos. Candidatos que no se van a creer la última Coca-Cola del desierto y que no se van a creer la salvación al Perú y que porque no lo son y que por fin tendremos candidatos que pues van a entrar a hacer su trabajo, que es un trabajo administrativo, un trabajo público, un trabajo donde justamente están ahí para proteger ciertas cosas y mantener las cosas funcionando, pero que no son la solución a nada, porque si le damos ese poder, pues le damos el poder de fregarlo todo. Bueno, gente, eso es todo por el episodio de hoy. Con esto termino de exponerle las bases, los fundamentos de mi ideología política. Si les ha gustado, quieren comentar algo, refutarme, argumentar en contra o simplemente tirarme un poco de hate, pues pueden ir a nuestra red principal que sería Instagram en hablabienp.podcast. También nos pueden seguir en YouTube donde ponemos extractos de los episodios del podcast donde están las partes más chéveres, mejor argumentadas o más polémicas, para que ustedes puedan compartirlas y así ayudar a crecer el proyecto. Y no solamente eso, es mucho más fácil pues compartir un extracto de 1 minuto, 2, a lo mucho creo que hay algunos de 5, 8 minutos, y compartir una parte de un episodio en particular que les ha gustado a ustedes, que ahí hay varias, y así pues tal vez animar a otras personas a que también se animen a escuchar el podcast, porque si les compartes 1 hora de fresa, pues te van a mandar a volar. Entonces nadie va a querer escuchar 1 hora así de frente, nada más. Bueno, eso es todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo episodio.